Hay 2023. Eso parece haberle dicho Cristina a una plaza colmada el día viernes. 10 de diciembre, Día de la Democracia, Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero lo que mayor despliegue tuvo en términos temáticos por sobre el escenario estuvo vinculado a dos cosas. Uno, algo habíamos adelantado, el lawfare. Y por el otro lado, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo por una deuda que contrajo el gobierno neoliberal de Macri, y cuáles serían las alternativas de resolución de eso. Se recordó sobre el escenario lo que fueron los momentos más felices de la patria grande, los momentos de integración más fuerte, el pago en simultáneo al Fondo Monetario tanto de Argentina como de Brasil. Lula planteó que los mismos que persiguieron a Cristina fueron los que lo persiguieron a él. Muchísimo voltaje político sobre ese escenario frente a una plaza que de tan colmada llamaba la atención de aquellos que habían formado parte de la comitiva de Lula, fundamentalmente, que no paraban de filmar y de grabar lo que sucedía debajo del escenario. Imposible de creer. Un expresidente hablando en portugués a a un gentío en otro país, en un país extranjero, y sin embargo, cada una de sus palabras saludaba como si fuera un presidente propio, como si fuera este, uno más, uno más de los tantos. Es que fue un escenario realmente potente. Para mí fue el escenario de la política. Para mí fue el escenario de la política frente a la gobernanza de las finanzas, de los mercados, del capitalismo financiero. Este fue un escenario de la política. Y fundamentalmente dirigentes de la política que hicieron cosas distintas. No todos son iguales, ¿no? Alberto no es Cristina, Cristina no es Pepe Mujica, y Pepe Mujica no es Lula. Pero sí todos en algún momento mencionaron los problemas reales, ¿no? Los problemas verdaderos que atraviesa la región, pero sobre todo los estadistas que tuvieron la experiencia de conducirla, ¿no? Como ahora la está teniendo incluso Alberto Fernández. Por lo tanto, insisto, un escenario potente, políticamente de mucho voltaje. Y ese voltaje es lo que nos permite, entre otras cosas, preguntarnos sobre lo posible y lo deseable dentro de la política, ¿no? Lo posible y lo deseable. Lo posible es algo que está, en teoría, signado por el realismo, ¿no? O sea, es una posibilidad pensada en base a lo que indica la racionalidad. Y por el otro lado lo deseable es lo que el cuerpo pide, ¿no? Es aquello que uno pretende. Muchas veces, para lograrlo mejor, hay que desafiar lo posible y hacerlo con el combustible del deseo. Y yo creo que también ese escenario tuvo un poco de cada cosa. Tuvo un poco de racionalidad, tuvo un poco de posibilidad, y tuvo en la voz de Cristina, sobre todo, mucho de deseo, ¿no? Cristina, y yo creo que por esto eh, hay que destacarla, aunque no voy a agregar nada nuevo, digo, a sus cualidades como dirigenta, como estadista. Pero es cierto que es una persona que cuando denuncia lo hace desde un lugar muy difícil para los demás. Primero porque repitió dos veces el mandato, como Lula, pero hay algo que tenía de ventajoso en relación a Lula, Alberto y al Pepe Mujica. Cristina además es mujer, en un mundo de hombres, con lo cual siempre ha tenido que hacer un esfuerzo más
siempre se ha tenido que sobreponer a una circunstancia que le resulta más sencillo a los varones, pero más complicado a las mujeres. Y eso creo que también hace que alguien que es brillante, por su condición de mujer, haya tenido que exprimir todo lo brillante que es más veces que un varón. Sé que lo que digo es polémico, pero, perdón, es lo que pienso. Y es allí, sobre ese escenario, que se plantea un diálogo entre Cristina y Alberto, es muy interesante, ¿no? Javier Carbo en Perfil habla de una especie de método Pimpinela o de modo Pimpinela de la dupla presidencial. Obviamente desde Perfil lo hacen para bajar el precio a esa dupla. Lo que no dice Javier Calvo es que en Pimpinela los dos que cantan son hermanos. Y que muchas veces los hermanos se tiran plato por la cabeza, pero no dejan de ser hermanos. Quieren lo mismo para la casa, para el hogar, para la casa común. Con otros métodos, con otras ideas, con otras sensibilidades, pero quieren lo mismo. Y en esto yo creo que Cristina sí plantea una serie de cosas que a mi juicio, si se le hace caso, si se la escucha, ¿no? Si se le hace caso, porque si no, estamos en esto de la jefa, no la jefa. Si se la escucha a Cristina, hay 2023 para este proyecto político. Si no, lo que viene es Horacio Rodríguez Larreta. Pero este proyecto político que surgió como una nueva mayoría para tratar de construir algo alternativo al neoliberalismo, el posneoliberalismo en la Argentina, me parece a mí, tiene mayores posibilidades, volviendo a la posibilidad, mayores posibilidades de cumplir con su mandato originario, si es por el lado de lo que propuso Cristina, que ante una alternativa que sea la de la convergencia en el centro con Horacio Rodríguez Larreta. Esa fue la sensación. Quiero decir algo de lo que planteó, que para mí es destacable, porque muchos se preguntan qué es o sea, mejor dicho, muchos critican a la hegemonía mediática, pero lo hacen desde la hegemonía mediática. O sea, la hegemonía mediática tiene un espacio reservado a aquellos que la cuestionan. Ahora, el espacio que les tiene reservado no es el espacio de la decisión, no es el espacio de la resolución. Es como Brancatelli en Intratables. No conduce, conducen otros. No es que todos opinan como él, le dejan un lugar que es la marginalidad política, dentro de un espacio, dentro de una propuesta de comunicación. Por lo tanto, dicho esto, eso no deja de ser hegemonía. La hegemonía es que las cosas funcionen, y esto tiene que ver con la cultura, digamos, ¿no? Es que las cosas funcionen y que aún aquellos que cuestionan el modo de funcionamiento sean parte de ese modo de cuestionamiento. Por lo tanto, uno tiene que estar atento a los mensajes que funcionan de modo disruptivo, a aquellos que dicen algo diferente. Porque, ¿qué pasa? La hegemonía planteó dos alternativas. Una, arreglar con el Fondo Monetario Internacional el ajuste. Dos, romper con el Fondo Monetario Internacional y con Cristina y con Alberto y con todo, porque Macri, Cristina, Alberto son todo lo mismo. ¿No? Son como las dos propuestas de la hegemonía política, cultural y mediática del establishment en la Argentina. Una por impracticable, ¿no? La del no al fondo, no te vamos a pagar, es impracticable en los hechos, porque el Fondo Monetario Internacional no es un marciano que vuela por el aire. No, el Fondo Monetario Internacional son países con los que Argentina tiene relación política, relación económica, y estás en una negociación. Esto no implica desconocer que esta deuda es una deuda fraudulenta, pero la verdad es que es muy poco lo que vos podés hacer cuando el que contrae la deuda es el Estado. Jurídicamente la Argentina es una continuidad para el mundo. En todo caso habrá que pelearse con aquellos que votaron a Macri, o habrá que pelearse y discutirles a morir, porque un gobierno que asumió mintiendo
gobernó peor y hoy todavía tiene representación parlamentaria. ¿Por qué la gente como votó en la última elección? Yo entiendo que estén enojados y hay mucha gente y creo que tienen razón, digo, porque la situación económica es mala. Pero vos no podés solucionar un incendio tirándole nafta. Y yo creo que cada vez que se vota el neoliberalismo en la Argentina, sin posibilidad de que siga consecuentemente una política alternativa en el mediano y en el largo plazo, estás contribuyendo nuevamente a la debacle argentina. La Argentina tiene que darse un salto en la calidad de su discusión política y avanzar a otra agenda. Que no puede ser campos sí, industrias no, no puede ser más eso. Le pago al fondo, no le pago. Miren, la Argentina está en un mundo. Lo que nosotros podemos hacer con todo eso es hacerlo más justo, no más injusto. Lo que podemos hacer es desafiar el orden establecido, proponer que otro mundo es posible, hacerlo con toda la energía y no solamente declamarlo, instrumentarlo, ejecutarlo. Lo que no podemos desconocer es que el mundo funciona de una manera, es decir, gira hacia un lugar. Y por más esfuerzo que hagamos nosotros, es imposible, físicamente hablando, hacerlo girar hacia el otro. Pregúntenle a cualquier astrónomo, no va a girar para el otro lado del mundo. Gira hacia un lugar. Entonces, lo que sí creo es que nadie está obligado a convalidar políticas de exclusión social, políticas que acrecienten la desigualdad, políticas racistas, xenófobas, clasistas, en un punto que desconozcan que nosotros como país necesitamos para salir adelante integración social. No es simplemente el humanismo, que está muy bien, digo, uno pretende la integración social desde el punto de vista humanístico y hay como un compromiso ideológico con esas cuestiones. Es más profundo el asunto. La Argentina no tiene destino si no es un país igualitario. La Argentina se va a autodestruir en 7, 6, 5, 4, 3, 2. En algún momento, si no resuelve de qué modo se vuelve más igualitaria, la Argentina que concebimos, esa Argentina de grandes clases medias, Cristina lo dijo el otro día, el peronismo fue una máquina de producir clase media, bueno, puede perder su razón de ser y nos convertimos en un país desigual, y con un 80-90% de excluidos y apenas un 10% de favorecidos por las políticas. Entonces, la política tiene que ofrecer una resistencia a todo eso. La política tiene que darle la posibilidad a aquellos que están en los deciles más bajos de la pirámide y que aspiran a estar mejor, a que lo estén. Ese es el desafío de la política. Están destinados al fracaso, a mi modo de ver, digamos, aquellas políticas que tienden a cristalizar esto que ha quedado después del macrismo. Hay muchos, no quiero mencionarlos, pero, por ejemplo, los que promueven algún tipo de política de beneficencia que quede cristalizada en el tiempo. Eso es garantizar, asegurar la desigualdad, cronificarla, aceptarla y dar algún paliativo. Bueno, eso no está bien. No creo que eso sea la historia del espacio nacional, popular, democrático en la Argentina, que siempre pretendió algo más. Ni Irigoyen planteó en su momento como irrupción de la chusma y de la plebe políticas asistencialistas, ni Perón, ni Néstor Kirchner, digamos, ni Cristina Kirchner. Las políticas son las de la promoción social ascendente, no la de que seas pobre pero que no se note, o que seas pobre pero que comas. Que seas pobre pero que tengas universidades, que seas pobre pero y vas a dejar de ser pobre. Y cuando vos dejas de ser pobre, el país deja de ser pobre. Me parece que esa ha sido la tónica del espacio nacional, popular y democrático en sus distintas vertientes o corrientes a lo largo de la historia del país. Pero vuelvo a lo que decía Cristina. Cristina sobre ese escenario marcó algo que creo que es clave, porque Cristina, frente a la posibilidad, a la exclusiva posibilidad, dijo, no, vamos a pensar, porque ¿quién nos exige a nosotros? El Fondo Monetario Internacional. Bien, perfecto. El Fondo Monetario Internacional dio un crédito, un stand-by, y ese stand-by fue a financiar la fuga de divisas. Por lo tanto, es corresponsable del endeudamiento.
como es corresponsable en endeudamiento, le vamos a pedir que nos ayude a identificar aquellos sectores, ¿sí?, que han fugado los dólares, para que cuando tengamos que pagar, la plata no salga de las reservas, sino que salga de esos señores que fugaron los dólares. Que esa sea la contribución de los grupos que se llevaron la plata afuera, que la llevaron en pala afuera, y que hoy, mientras el país asiste a esto que estamos asistiendo, ¿sí?, que es a una reactivación, se preparan para ganar guita en pala de vuelta, pero que no derrama, no le llega a los sectores populares. Entonces Cristina dice, ¿cómo podemos hacer? ¿Por qué le vamos a regalar las reservas a esta gente que paga, por ejemplo, deudas contraídas durante el macrismo a dólar oficial? ¿Qué estamos locos? Dijo Cristina. No. Entonces, en el mismo modo que políticamente corresponsabiliza al fondo, plantea una alternativa que sea un punto, viste que ahora que se habla tanto de consenso, bueno, que sea un punto de acuerdo con algún sector racional de la oposición. Puede haber un sector racional de la oposición, todos me van a decir, no, bueno, qué sé yo. Todo está por verse. Porque yo insisto en que buena parte de la oposición la maneja el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, si vos convencés al fondo a la mitad de la oposición o a un poco más de la oposición, la convenciste. Pero es ahí donde se tiene que dar la atención, en esa discusión con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que Cristina está cuidando? Y por eso digo, hay 2023. Cristina está cuidando la sustentabilidad política de cualquier acuerdo que se haga. Esa sustentabilidad política no la va a buscar Martín Guzmán, porque Martín Guzmán es un técnico. Martín Guzmán va a tratar de hacer el mejor acuerdo posible en términos económicos con el Fondo Monetario Internacional. Desde su rol, desde su papel, desde su conocimiento como técnico, académico, ¿sí?, un estudioso del tema materia deudas soberanas. Pero lo que Martín Guzmán no sabe, y nunca va a saber, porque no se dedica a la política, es cómo se le da sustentabilidad a las cosas, cómo se consigue adhesiones en un número necesario para que las cosas sean sustentables en el tiempo y no se caigan a pedazos. El kirchnerismo no fue una magia que duró 12 años, no, esos 12 años fueron un combate cotidiano para asegurar que esas políticas siguieran en el tiempo, y para eso había que desafiar, había que pelear, había que articular, es decir, había que hacer política, hubo que hacer mucha política. En política nadie sabe más que Cristina Kirchner, con todo respeto lo digo, porque incluso hasta Alberto Fernández, a quien yo realmente felicito por el acto, creo que Alberto Fernández, y ya lo dije varias veces, en su mejor versión es el estadista que le salvó la vida a Evo, es el hombre que fue a visitar a Lula y que le dio fuerza regional para recuperarlo del lawfare. O sea, Alberto es amigo del Pepe Mujica, lo trajo él, porque acá dicen todos, no, Cristina no. Miren, a Evo lo trajo, a Pepe lo trajo Alberto, y a Lula lo trajo Santamaría, que no es muy kirchnerista, o mejor dicho, no es el más kirchnerista de todos. Lo único imaginarse, digamos, ¿no? Entonces, es un tipo que tiene acuerdo con el PJ Capital, con Horacio Rodríguez Larreta, no importa. No fue Cristina la que armó todo. Pero Cristina sí supo aprovechar muy bien el escenario. E hizo una propuesta ahí, delante de todos. Y es la única que tiene una propuesta creativa frente a este suceso. Comprometerlo al fondo, a que permita que la Argentina se dicte políticas, leyes, donde aquellos que la fugaron, la traigan. Que sean esos dólares, de algún modo, los que sirvan para pagar la deuda con el fondo. Ganar tiempo con esa idea. Y mientras tanto, permitir que se reactive la economía, que es lo fundamental. Alguien está pensando en eso. ¿Saben cómo se llama? Cristina Fernández de Kirchner. Y Alberto Fernández también, porque si son los Pimpinela, son hermanos. Olvídense. Y ahí es donde yo creo que es interesante, y por eso quería hacer el editorial de hoy con esta situación. Describir esto. Y sustraernos, o ayudar a sustraernos, a la hegemonía. ¿La hegemonía qué dice? Alberto y Cristina están peleados a muerte. No, no están peleados a muerte. Es mentira. No se puede hacer nada con el fondo, hay que aceptar lo que el fondo diga y es el ajuste. El fondo lo que propone en materia ortodoxa es acaben con el déficit. Ahora, los que tenemos que decidir somos nosotros como acabamos con el déficit. Entonces, si vos pensás que el déficit lo vas a terminar recortando, ajustando, como quiere el PRO, como quiere Macri, como quiere la derecha, como quiere el establishment en la Argentina, bueno, va a ser muy difícil. Pero si vos llegás al déficit cero, porque aumentás la recaudación, porque le cobrás más impuestos a los que más tienen para pagar, y entonces pinta otra cosa, ¿no?
Y el fondo en eso no se va a meter, o por lo menos hay que lograr que el fondo en eso no se meta. Que los argentinos logremos ajustar cuentas con los argentinos. Que no sea gratis apoyar un modelo como el de Mauricio Macri. Y no lo digo para el que votó, la votó, no lo votó. Estoy diciendo a los grandes grupos económicos, no, que no sea gratis, que no sea un negocio para esos grandes grupos económicos, para esas corporaciones, apoyar a Macri como dejar de apoyarlo. No, el negocio tiene que ser para los argentinos y las argentinas, en su conjunto. Tampoco este es un gobierno clasista. O ustedes lo ven, Alberto Fernández con un puñal en los dientes, haciendo justicia jacobina. No, no existe eso. No existe, es mentira. Este es un gobierno que tiene sectores de la producción, sectores del trabajo, y que está tratando de hacer lo que el neoliberalismo más a ultranza no hace por convicción ideológica. El gobierno de los CEOs no hizo, y es, bueno, pongámonos a crecer la economía. Y la otra cosa en cuestión es cómo hacemos para que mejore el salario, porque buena parte del mercado interno se rige por salarios mejores, digamos, necesita mejores salarios. Entonces, cualquier alternativa que empeore los salarios rompe la alianza de gobierno, rompe la coalición de gobierno. La coalición de gobierno se tiene que sostener entonces, es un equilibrio que es el que tiene que lograr Alberto Fernández entre los sectores de la producción, como les gusta llamar a los empresarios, y los sectores del trabajo, como les gusta llamar a algunos sindicalistas, en los que ni todos ganen todo, ni todos pierdan todo, digamos, busquemos un equilibrio, pongamos a la economía a funcionar, que la gente no siga perdiendo salario, que lo empiece a recuperar, y que los empresarios, en vez de ganar 50, ganen 28. Que sigan ganando, pero no tanto en un proceso, porque la Argentina, si crece y se desarrolla, es negocio para todos. Es negocio para el capital y es negocio para el trabajo. Y nada mejor para un proyecto de esas características que un proyecto conducido por el espacio nacional, popular y democrático, que deje escaso o poco margen a los sectores neoliberales. Ahora, para eso hay que poner sobre la mesa cuáles son los temas de debate más importantes. Entonces, el tema más importante de debate no es si Cristina está en el ocaso de su política, de su vida política, si Cristina está en el crepúsculo, si Cristina es más autoritaria, menos autoritaria. Todo eso, cada vez que escuchen que están discutiendo a Cristina, es atraso. Cristina es parte de la solución. Si hay 2023 para este espacio político, que es el que yo creo que le va a hacer bien, digamos, al país, está vinculado a que escuchen a Cristina. Cristina no va por más nada, no, es mentira que se está queriendo salvar por la corrupción. Cristina ya está. Cristina no tiene, me parece a mí, un movimiento político, una decisión política orientada por el salvataje personal. A esta altura del partido, ya está. Cristina ya fue, volvió 25 veces, como uno presupone. Lo que está buscando, me parece a mí, es después de haber visto por arriba del muro, haberse parado por arriba del muro 2 veces presidente, un estadista, dice, los problemas son estos, los factores de poder son estos, las soluciones probables son estas. ¿Y cómo no la vamos a escuchar? ¿Cómo no se le va a escuchar? Y yo creo que Cristina se desvive tratando de hacerse escuchar. Y creo que el presidente la escucha, pero muchos de los que rodean al presidente harían bien en también escucharla, porque no lo pueden dejar solo al presidente. No pueden pensar que toda su política se resume en ver cómo corren a Cristina de la cancha. Y en eso coincidir con Rodríguez Larreta, en eso coincidir con... No. Es con Cristina. Sin Cristina es imposible. Es con Cristina. Con Cristina hay 2023. Sin Cristina, mejor ni pensarlo. Esto es Fuerte y al Medio.